a la devoción, al estudio de la palabra, la oración, la meditación. El tema que nos ocupa es un tema maravilloso durante estos encuentros, porque está relacionado con lo que es conocido como el Sermón del Monte o el discurso maestro de Jesucristo, o como bien se le ha llamado, la ley del nuevo reino. Todos estos títulos son apropiados y ya hemos visto hasta aquí tanto las bienaventuranzas como el domingo pasado el hermano Montero nos compartió acerca de la declaración de Jesús acerca de que somos la luz y la sal de la tierra. Interesante de que en medio de las tinieblas Dios nos ha dejado para poder revelar, mostrar su luz. Nosotros no somos astros, somos satélites. Al igual que la luna, no tenemos luz propia. La única posibilidad que tenemos de reflejar la luz es si miramos al sol de justicia, Cristo Jesús. Igualmente, la única posibilidad que tenemos de ser sal en la tierra, de en medio de la podredumbre moral, espiritual que hay en esta sociedad, es estar conectados al que es la fuente de vida, al único que puede darle sentido a la existencia, es a saber, Cristo Jesús. En esta mañana, mis amados, continuando con lo que es el Sermón del Monte, los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo, queremos hablar acerca de lo que es la importancia, la dimensión de la ley. Nosotros sabemos que Satanás ha querido, desde el principio que se reveló en el cielo, su ataque ha sido hacia Dios y la ley. De ahí que Jesús mismo fue acusado, mientras estuvo sobre esta tierra, de ser un transgresor de la ley. Los religiosos de los días de Jesús consideraron a Jesús como una amenaza para ellos, para sus intereses, y la manera como trataron de desacreditar su vida, su obra, fue haciéndolo aparecer ante los demás como alguien que no respetaba, que no guardaba la ley. Sin embargo, es sorprendente cuando uno mira el Sermón del Monte, que el Sermón del Monte, Jesús lo que hizo fue ponerle palabras a lo que era su propia experiencia. Nadie ha sido más bienaventurado que Jesús. Nadie ha proyectado más la luz que Jesús. Nadie ha sido más sal que Jesús. Nadie ha amado más al enemigo que Jesús. Nadie ha ido más la segunda milla más que Jesús. O sea, Jesús lo que estaba era verbalizando, presentándole a su audiencia y a los discípulos en particular cuál era en esencia el espíritu de la ley. Jesús es el verbo hecho carne, o sea, la palabra encarnada, la verdad visible. Y la razón por la que Él nos dejó este maravilloso sermón, que es la ley de su reino, es porque todos los súbditos de su reino estamos llamados a vivir como Él vivió. Y es importante, mis amados, que Jesús se humanó y en su humanidad Él vivió la vida que Dios desea que vivamos. Y dice que al Él humanarse, en nosotros entonces hace una obra maravillosa y es de darnos su divinidad, en el sentido de que Jesús, siendo humano, vivió una vida que solamente es posible vivirla cuando estamos conectados con Él, como estuvo Jesús. Me explico. A veces nosotros hablamos de Jesús como uno de nosotros,
y esto es un error. Jesús fue como tú y como yo, no antes del nuevo nacimiento, no cuando tú y yo estamos siendo guiados por la carne. Jesús fue como tú y como yo después del nuevo nacimiento y cuando somos guiados por el Espíritu, porque es solo a partir de ese encuentro con el Señor y de Él engendrar en nosotros, así como el Espíritu Santo engendró en María a Jesús. Juan 1 dice que cuando entramos al reino de Dios es por engendro. La única posibilidad de ser súbditos del reino de Dios es si somos engendrados por el Espíritu Santo. Entonces esa nueva vida es la que nos permite, bajo la dirección del Espíritu, vivir como Dios quiere que vivamos. Voy a recomendar en esta mañana yo creo, durante la semana sé que podemos sacar tiempo para ello, pero en esta mañana, antes de prepararme para estos minutos que voy a compartir, tuve el privilegio de leer los capítulos La ley dada a Israel en el libro Patriarcas y Profetas, un capítulo maravilloso. Yo no he visto ninguna explicación sencilla, profunda y abarcante de la ley en ningún manual, ni de teología, ni de ninguna otra fuente tan rica como la que aparece en ese maravilloso capítulo, la ley dada a Israel, del libro Patriarcas y Profetas. Otro capítulo que voy a recomendar es del libro El discurso maestro de Jesucristo, el capítulo, la espiritualidad de la ley. Leído el Sermón del Monte en Mateo 5, 7 y 6 y 7, con la lectura de estos capítulos del Espíritu de Profecía, no tenemos que buscar en ninguna otra fuente explicación acerca del carácter de Dios y la dimensión de la ley. En ningún lugar está tan bien revelado el carácter de Dios como en el Sermón del Monte. Y repito, Jesús lo que hizo fue verbalizar lo que era su propia experiencia, lo que era su condición en este mundo del enviado de Dios, del Hijo de Dios. Vayamos al Evangelio según San Mateo, el capítulo 5, para continuar con nuestra lectura correspondiente al día de hoy. A partir del versículo 17, Jesús dijo: no penséis que yo he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, después de Jesús hacer esta introducción y decirle a su auditorio: miren, si alguno tiene la idea de que yo he venido a abrogar, a quitar, a disminuir la santidad y las demandas de la ley, no es así. Más bien yo vine para colocar la ley en su verdadero contexto. Y es aquí cuando él hace una declaración que es maravillosa en cuanto a lo que tiene que ver con el sexto mandamiento. Versículo 21.
oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Versículo 22. Pero yo os digo, el mismo que proclamó la ley en el Sinaí y lo hizo en esa ocasión de una manera maravillosa, impresionante, para que el impacto en el pueblo fuera de tal manera que nunca olvidaran aquel evento, ese mismo que pronunció la ley en el Sinaí, que la dio a Moisés en 2 tablas, era el que estaba allí sentado en el monte, con su gloria vedada, pero con la misma santidad, con la misma justicia que el que proclamó en aquella ocasión la ley. Ahora dice, yo os digo, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Es interesante. ¿Qué era lo que Jesús estaba diciéndonos acerca de lo que significa matar? Voy a compartirles en este punto lo que nos dice en el libro al Patriarcas y Profetas, el capítulo La ley dada a Israel, acerca del 6º mandamiento. ¿Qué nos dice ahí? Dice, todo acto de injusticia que contribuya a abreviar la vida, el espíritu de odio y de venganza, o el abrigar cualquier pasión que se traduzca en hechos perjudiciales para nuestros semejantes, o que nos lleve siquiera a desearles mal, pues cualquiera que aborrece a su hermano es homicida, según nos dice Primera de Juan 3:15. Y miren que agrega este párrafo: todo descuido egoísta. Recuerda, el mandamiento que estamos mirando es el que dice no matarás. Ahora está diciendo que cuando albergamos odio, resentimiento, rencor, deseo de venganza, y Jesús estaba hablándole a un auditorio, a un grupo que sentía un odio muy marcado por los romanos. Y ellos tienen las expectativas de que Jesús viene a establecer un reino en el que va a ejercer señorío sobre los romanos. Y Jesús le está diciendo, mire, cualquier sentimiento de venganza, de odio y de rencor es un sentimiento homicida. Pero ahora dice, todo descuido egoísta que nos haga olvidar a los menesterosos y dolientes. ¿Cómo pensar que matar en su dimensión espiritual de la ley abarca el que el descuido egoísta mío, que me lleva a ser indiferente ante la necesidad del indigente, del huérfano, de la viuda, del menesteroso, es considerado por el cielo como una violación al mandamiento que dice no matarás? Profunda esta aplicación de la ley. Lo voy a repetir. Todo descuido egoísta, lo que podríamos llamar pecado por omisión, que no es el mal que hago de manera directa y explícita, sino el bien que dejo de hacer. ¿Han escuchado alguna vez personas decir, yo no le hago ni bien ni mal? Debo decirte en esta mañana que, que el cristiano no está nunca en un terreno neutral. El que no hace bien, hace mal. De ahí que el cristiano no puede decir, yo no le hago ni bien ni mal. Dios nos tiene sobre la tierra para hacer el bien. Y cuando en nuestra actitud egoísta de pensar solo en nuestros intereses personales,
temporales, olvidamos lo que Dios le dijo a Abraham. Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y serás bendición. Y eso fue Abraham. O sea, Dios nos bendice no para que en nuestro egoísmo esas bendiciones las almacenemos y las tengamos ahí pensando en que en el futuro vendrá una crisis, cuando en el presente hay muchos en crisis a los que Dios pone en contacto con nosotros para que nosotros mostremos el amor, el carácter de Dios tal como está revelado en su ley, cuya dimensión es una vertical que nos dirige a Dios amándolo sobre todas las cosas y al prójimo de manera horizontal, invitándonos a amarlo como a sí mismo. Esta dimensión profunda de la ley sigue el pensamiento. Miren qué maravilloso. Yo me sorprendo, me maravillo cuando leo lo que dice el espíritu de profecía con relación a la ley. Todo descuido egoísta que nos haga olvidar a los menesterosos y dolientes, toda satisfacción del apetito o privación innecesaria o labor excesiva que tienda a perjudicar la salud. ¿Escuchaste esto? Privación innecesaria, labor excesiva que tienda a perjudicar la salud. Todas estas cosas son en mayor o menor grado violaciones del sexto mandamiento. Página 280 del libro Patriarcas y Profetas, capítulo La ley dada a Israel. Me sorprendió cuando dice toda privación innecesaria que nos lleve a abreviar la vida es homicidio, es atentar contra la vida. Hace poco, y voy a compartir esta breve experiencia, me llamó alguien de un país de Sudamérica preocupado. ¿Cuál era su preocupación? Su preocupación era que él tenía contacto con una comunidad de adventistas considerados muy conservadores, y estos vivían en una región donde tenían ciertas limitaciones económicas y condiciones no muy favorables, y la población infantil tenía evidentes huellas, rasgos de una terrible desnutrición. ¿Qué pasa? La única fuente de proteína que ellos tenían barata y al alcance eran los huevos. Pero ellos, queriendo ser tan fieles a la reforma pro salud, ni esa fuente de proteína querían usar para sus hijos. ¿Qué pasa? Sus hijos, y me hablaron de un caso en particular de uno, le fue necesario hacerle una transfusión de sangre porque llegó a un grado, a una anemia tan crónica que el niño estaba muriendo. Aquí dice, toda privación innecesaria. ¿Cómo mantener ese balance entre lo que abrevia la vida, lo que puede llevarme a la tumba a destiempo? Y no quisiera hablar de la vacuna, por decir un punto, pero hay muchos que prefieren hacerle guerra a una vacuna y prefieren que mueran millones pensando en algunos efectos secundarios que puedan tener. Debo decirles en este punto, mire, sobre esta tierra todo tiene efectos secundarios. Hasta lo del repollo que usted compra, que no es cultivado de la manera 100% orgánica, tiene efectos secundarios. Los vegetales que usted va y compra en el mercado tienen efectos secundarios. O sea, en este mundo, después que el pecado entró, ¿cómo mantener un balance y un equilibrio? Porque la ley que Dios nos ha dado, los principios de esa ley, tienen una aplicación y una dimensión que debe tener un contexto. Y ese contexto es la realidad que en este mundo, 6,000 años después
de haber sido infectado por el virus del pecado, nosotros tenemos que hacerle frente a una serie de situaciones. Ahora Jesús está diciendo a través del Sermón del Monte, y el Espíritu de Profecía nos está hablando acerca de que toda privación innecesaria que tienda a abreviar la vida es una violación del mandamiento que dice: no matarás. Es importante, cuando uno ve esto, uno piensa en una serie de circunstancias que nos pueden rodear en esta sociedad. Y una de ellas es estas que pueden provocarnos indignación, enojo. Sin embargo, voy a compartirles lo que dice ahí mismo en el Deseado de Todas las Gentes, la página 277, comentando el Sermón del Monte. Y este mandamiento dice: es cierto que hay una indignación justificable aún en los seguidores de Cristo. Esto refiriéndose a un tipo de enojo, de indignación. Cuando vemos que Dios es deshonrado y su servicio puesto en oprobio, cuando vemos al inocente oprimido, una justa indignación conmueve el alma. Un enojo tal, nacido de una moral sensible, no es pecado. Se recuerdan que el mismo Jesús, cuando llegó al templo y encontró a los cambistas, a los mercaderes de la religión, allí haciendo su negocio con los penitentes, con aquellos pobres que venían buscando salud espiritual, Jesús se indignó. Esta indignación no es pecado. Ahora, el odio, la amargura, el resentimiento, el deseo de venganza es un acto homicida, dice el texto, dice el relato que comenta este profundo y abarcante mandamiento: no matarás. ¿Qué nos sigue diciendo el versículo 23? El versículo 23 de Mateo 5 dice: por tanto, si traes tu ofrenda delante del altar, dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué está diciéndonos el Señor? Recuerden, el Sermón del Monte es el carácter de Dios, es el carácter que Jesús reveló. Él lo que está diciendo era lo que él hacía y es lo que tú y yo necesitamos hacer, que solamente será posible realizarlo después del nuevo nacimiento y siendo guiados por el Espíritu. En la carne no es posible hacer esto. De hecho, en la carne la experiencia es todo lo contrario. Ahora él dice: deja tu ofrenda y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Es interesante cuando uno va a la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y luego lo que introduce el apóstol bajo inspiración divina en los siguientes versículos hasta el 20, ¿saben qué es? El ministerio de todos los creyentes. ¿A qué ministerio me refiero? En esta carta a los Corintios, el capítulo 5, la segunda carta, el versículo 18, 19 y 20, estos versículos nos hablan del ministerio de la reconciliación. Interesante que el ministerio de la reconciliación no está reservado al pastor, no está reservado al anciano,
dice que es el ministerio asignado a todos los que han nacido de nuevo, a los que están en Cristo. Por lo tanto, tu ministerio y mi ministerio es la reconciliación. Tanto procurar a través del evangelio llevar el mensaje para que los que están enemistados con Dios puedan entrar en armonía con Él. Pero también este texto se refiere de manera explícita a las diferencias que pueden haber entre nosotros como creyentes o a los malos entendidos que pudieran surgir. ¿Y saben qué nos dice? Si tú traes tu ofrenda al altar, y se está refiriendo de manera explícita al ritual del santuario, al altar del sacrificio, a la ofrenda que alguien llevaba, no se está refiriendo tanto a la plata que pueda llevar, sino al sacrificio que pueda ofrecer. Y eso está diciéndole, mira, el sacrificio es importante y es necesario. ¿Cómo entender las declaraciones de Jesús que no son antagónicas entre sí, no son rivales una con la otra con relación al texto revelado? Cuando él dice lo que entra al cuerpo no contamina, sino lo que sale. Y cuando él dice que sus discípulos le acusan de comer con las manos sucias, y él usa esa figura tan bonita y tan profunda de que lo que entra no contamina, sino lo que sale. Jesús no está diciendo que comer con las manos sucias sea correcto. Jesús lo que está diciendo es que lavarse las manos, pero tener el corazón sucio, no tiene sentido. Eso está diciendo que el corazón sucio de donde salen los pensamientos, el corazón sucio de donde salen los homicidios, el corazón sucio donde salen los adulterios, el corazón sucio, le está diciendo, es más grave, es peor que tener las manos sucias. Quien dio las leyes de la salud en el Antiguo Testamento y de higiene fue Dios. Por lo tanto, Jesús no está anulando lo que él mismo estableció. Cuando él habla de los sacrificios, él no está anulando el sistema de sacrificio ni las ofrendas que era necesario traer. Lo que está diciendo es, más importante que esta manifestación externa de traer un sacrificio es la realidad interna que pueda estar obrando en tu corazón y en mi corazón. Pero él dice, si traes tu ofrenda y te acuerdas que hay alguien que tiene algo contra ti, él dice, para mí más importante que el diezmo, que la ofrenda, más importante que tu billetera, es tu corazón. Por eso el Señor no me dice a mí, dame, hijo mío, tu billetera. Nosotros sabemos que de Jehová es la tierra y su plenitud. Todo es de Él. Nosotros simplemente somos mayordomos, administradores, que un día tendremos que rendir cuentas ante el dueño. Nada es nuestro. Ahora, ¿qué es lo que el Señor pide? Pide lo más sucio, lo más contaminado. No olvides, Jesús nació hace aproximadamente 2000 años en un pesebre. ¿Sabes lo que significa nacer en un pesebre? En un lugar lleno de estiércol, lleno de bacterias. Jesús no fue vacunado. La vacuna no existía. Tú dirías, bueno, el niño nació en el lugar menos favorable para poder sobrevivir en medio de tanta contaminación. Pero ¿sabe qué es lo que Jesús dice a través del Sermón del Monte? Que cuando el corazón, que es más sucio que cualquier pesebre, que él que nació en un pesebre como un niño indefenso, quiere nacer en tu corazón y en mi corazón. Por eso él dice, dame, hijo mío, tu corazón. La única posibilidad de que el Sermón del Monte pueda tener una aplicación real en tu vida y en mi vida es si le entregamos el corazón a aquel que pronunció el sermón. Entonces él dice, si traes tu ofrenda al altar, déjala allí. Ahora tú te preguntarás, y yo recuerdo en una ocasión,
Cuando tú haces un recuento, haces memoria acerca de algún agravio, a veces nosotros ofendemos sin darnos cuenta y a veces hay personas que de alguna manera actúan incorrectamente y nos perjudican, nos afectan. Y esto es importante tomar en cuenta cuando dice el texto, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas. Vamos a contextualizarlo con la realidad de que tú no tienes nada contra el hermano ni le has hecho nada. Vamos a imaginarlo. Pero que fue el hermano quien te ofendió, te agravió. Aquí dice el texto, si te acuerdas de que él tiene algo contra ti, no tú contra él, deja la ofrenda y ve donde él. Te hago la pregunta, ¿quién toma la iniciativa de la reconciliación? ¿El culpable o el inocente? Bueno, en las escrituras el culpable era yo y el inocente, que era Jesús, descendió hasta mí, el culpable. ¿Por qué? Porque el culpable es culpable porque en su proceder en la carne, no guiado por el Espíritu, separado de Dios, él está en ceguera espiritual y su condición no es de reconciliación, no es redentiva. Quien debe asumir, adoptar la actitud del instrumento de Dios para la reconciliación es el agraviado, es el ofendido y no el ofensor, en el contexto de que el ofensor ofendió porque estaba en la carne, pero tú, si estás en el espíritu, al acordarte, al venir a tu corazón de que alguien te agravió, el Señor está diciendo, no permitas que él avance en la dirección equivocada sin tú colocarte en su camino para que él entienda que hubo un error, un agravio, que hubo un pecado. No siempre cuando vienes te declaras culpable. Si tú no eres culpable y le dices al pecador, mira, estoy aquí, hermano, para pedirte perdón porque te ofendí, y tú realmente no fuiste el ofensor, el otro puede pensar que en realidad el ofensor eres tú y en su pecado afianzarse más. ¿Cómo entender que el inocente viene al culpable y no declararse el ofensor? Eso es fácil de entenderlo. Fue lo que Jesús hizo. Él era el inocente. Vino, pero él no dijo, aquí estoy, violé la ley. No, aquí estoy, te ofendí, Tony, te ofendí, Geraldo. Aquí estoy, no. Él sufrió como culpable siendo inocente. Él, siendo el inocente, dejó el trono, dejó el lugar santo y perfecto, el lugar donde ya el virus del pecado, el autor del pecado, había sido echado, y vino al campamento de los infectados, de los contagiados por el virus del pecado. Con los que estábamos enemistados con él vino hasta donde estábamos, no declarándose culpable, pero sufriendo como culpable. Y es lo que tú y yo como cristianos, en el contexto del Sermón del Monte, estamos llamados a hacer. Si es verdad que queremos ser canales, instrumentos de Dios para la salvación de los culpables. ¿Cuál? Sufrir como tales. Esa es la esencia, el espíritu que hay en el Sermón del Monte. Y qué bueno que tenemos todo el año para hablar del Sermón del Monte, porque en esta mañana ya el tiempo se nos agotó hablando solo de lo que tiene que ver con no matarás y lo que significa la actitud del verdadero adorador cuando viene delante de Dios trayendo ofrenda, pero toma conciencia de que hay seres humanos que necesitan ser reconciliados. Quiero dejarte en esta mañana el mensaje de que todos los nacidos de nuevo, recuérdalo, Pablo escribió, si estás en Cristo eres nueva criatura. Y si eres nueva criatura, hay un ministerio ineludible. Hay un ministerio, el único que se le ha asignado a todos los seres humanos.
¿Cuál es? El de la reconciliación. Que tú y yo seamos canales, instrumentos divinos para la reconciliación de todos los que estén enemistados con Cristo. Que el Señor esta mañana nos bendiga y nos ayude a ser sensibles a las necesidades de los demás. Recuerda, matar es adoptar una actitud egoísta, indiferente ante el menesteroso. No olvides el juicio a las naciones. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve en la cárcel y me visitaste. Pero Señor, ¿cuándo? Por cuanto a uno de estos pequeños lo hiciste, a mí también lo hiciste. Sí, ese es el mensaje maravilloso que Jesús nos dejó. Oremos. Padre amado, gracias, mil gracias en esta mañana por la oportunidad que nos has dado de encontrarnos a través de este medio. No solamente reencontrarnos con nuestros hermanos, sino sobre todo el reencuentro contigo. Gracias por tu palabra revelada. Gracias por el espíritu de profecía. Es como una especie de telescopio que nos permite ver con tanta claridad y belleza lo que tenemos en este maravilloso libro, la Santa Biblia. Oh Padre, más que tener un asentamiento intelectual de la verdad, nuestra necesidad es que la verdad, que tu palabra llegue a ser carne en nosotros. Es la única posibilidad de que el mundo pueda ver tu gloria. Así como fue vista en Jesús hace 2000 años, cuando el Verbo se hizo carne, tú anhelas que ahora también el Verbo, la palabra, se haga carne en nuestra experiencia diaria. Por lo que te pedimos que el Espíritu Santo continúe, Padre, obrando en nosotros, haciéndonos conscientes de nuestras necesidades, de las áreas que necesitamos por tu gracia ser trabajadas. También te pedimos que el Espíritu nos tome de tal manera que sea quien nos guíe y no la carne, que podamos caminar con los ojos puestos en ti para cuando el mundo no sea más, podamos continuar nuestra caminata en la patria celestial. Sé con cada uno de los hermanos que en esta mañana estuvo presente en este servicio de adoración a ti, de estudio, de meditación en tu santa palabra. Tú conoces nuestras necesidades, tanto las temporales, pero sobre todo las espirituales. Súplelas conforme a tu voluntad. Te lo pedimos con el perdón de nuestros pecados, por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén.